Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 2, correspondiente al día 9 de julio del 2020. Primero que nada, les recuerdo que dentro de 8 días tendremos examen, por lo tanto, los temas que se encuentran en la plataforma y los videos que se encuentran agregados a la plataforma del segundo parcial son materia del examen de, de este periodo. También hacerles el comentario que la sesión pasada en la plataforma no se había publicado como tal el video. Sin embargo, ninguno de ustedes me hizo la aclaración de que esto había sucedido así. Hubo casos, un par de casos que entraron de hecho al video y pudieron ver la clase. Sin embargo, detecto que no todos se dieron cuenta de esto o se hicieron de la vista gorda. Entonces, el video ya está en la plataforma, ya está agregado a la plataforma y aquí en YouTube ya está desde hace 8 días. Entonces es necesario que también estudien ese video porque de otra manera puede que haya preguntas en el examen que pues no sepan a la hora del examen que va a tener lugar dentro de 8 días. Por otra parte, em, también hacerles hincapié en que está pendiente la entrega del ensayo que dejé de la obra de Felipe Ávila y Pedro Salmerón. Este ensayo es derecho a examen, ya se los dije a través de la plataforma y tienen hasta hoy para entregarlo. Ese ensayo es derecho a examen. Aquel que no lo entregue no va a tener derecho a hacer el examen del segundo parcial. Entonces, pues ustedes sabrán, si no lo entregan, pues se les va a anular el examen. O sea, aunque lo hagan, se les va a anular el examen porque tienen que entregar ese ensayo y se tiene que entregar hoy. La lectura lleva 2 semanas en la plataforma, así que no hay pretexto. Bien, la sesión pasada cerrábamos el maximato y comenzábamos a mencionar la figura de uno de los personajes más emblemáticos de la historia del siglo XX mexicano, que es Lázaro Cárdenas del Río. Y hoy el tema de nuestra sesión corresponde precisamente al cardenismo, que es este periodo eh, de finales de los años 30 a mediados de los años 40, en el cual las políticas públicas del periodo cardenista se ven ampliamente difundidas. Vamos, eh, cuando hablo yo de cardenismo no me refiero exclusivamente al periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, que va de 1934 a 1940, sino también al periodo que le sigue inmediatamente, que es el de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. ¿Por qué? Porque estos dos periodos van muy de la mano en las políticas que tienen y van a dar pie a otro periodo eh, de la historia de México, pero que tienen estos dos periodos presidenciales características muy parecidas, muy similares, y que constituyen un solo proceso, podría denominarlo así, un solo proceso histórico en el cual se dan muchas de las grandes características y se va a sentar las bases de lo que va a ser el México priista de las décadas subsiguientes. Lázaro Cárdenas era general del ejército, había sido elegido por Plutarco Elías Calles para suceder en la presidencia a Abelardo Rodríguez y entonces resulta electo en las elecciones de 1934 con un amplio margen, además, un presidente que obtuvo un amplio margen de votación y que uno de sus primeros movimientos de gobierno consiste en sacar de su sistema
al propio Plutarco Elías Calles, dando fin al maximato. Plutarco Elías Calles sale del país y el mando propiamente de, del Estado queda en poder del presidente y ya no de una tercera persona como era Plutarco Elías Calles. Y precisamente por eso es que vendrá la gran modificación en el partido político que eh, por aquel entonces era el Partido Nacional Revolucionario y que se convierte en ese momento en el Partido de la Revolución Mexicana. La idea de Cárdenas cuando se crea el Partido de la Revolución Mexicana y sustituye a su antecesor es que el partido, para empezar, pues es emanado de la Revolución Mexicana y es la continuidad de la Revolución Mexicana, por eso el nombre, Partido de la Revolución Mexicana, a diferencia del antecesor, que era el Partido Nacional Revolucionario. Y además, porque a partir de aquí, todos los gobiernos van a tratar de considerarse herederos de la Revolución Mexicana, por lo menos desde Cárdenas hasta, hasta Miguel de la Madrid en los años 80, que podríamos decir que es el último presidente que se consideraba heredero propiamente dicho de la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas comienza a gobernar con lo que decía Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar que cada presidente tiene. Tiene orígenes muy humildes, Cárdenas. Él es originario de Michoacán, era originario de Michoacán, y tenía un alto compromiso con el proceso de la reforma agraria. A diferencia de como sucedió con sus antecesores, él es quien sí va a llevar a puerto la reforma agraria tan prometida con la revolución y retomando los intereses de la revolución zapatista, comienza el proceso de la reforma agraria. ¿A qué me refiero con reforma agraria? Por un lado, la extinción de los latifundios que ya estaban prohibidos por la Constitución, pues había dejado grandes extensiones de tierra en poder en ocasiones de nadie. Entonces se trataba de hacer el reparto de tierras a los campesinos, crear la figura del ejido, que ahora es tan común, pero que en aquel entonces pues no existía esta figura de las tierras ejidales o tierras comunales, pues ahora sí sucede, y se crea entonces la ley agraria y se da inicio al proceso de la reforma agraria. Pasar de que las tierras sean en ocasiones del Estado para que comiencen a ser de los campesinos, de los propios ejidos, y con ciertas protecciones que les favorezcan a los campesinos directamente. De ahí que, por eso es que las tierras ejidales no se pueden vender de una manera tan directa, porque quien es el dueño propiamente es el ejido y no el campesino directamente. El campesino tiene un certificado parcelario y es el titular y no se la pueden quitar, pero no es el propietario directamente. Y estas figuras empiezan a aparecer con el cardenismo, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que incluso impulsa muchas de las instituciones que por aquel entonces eh, se van a empezar a formar. Una de ellas, por ejemplo, para efectos de proteger a los grupos ejidales, Cárdenas impulsa la creación de la nueva ley de amparo. En 1936 se publica la ley de amparo, que estuvo vigente durante casi 70 años. Y en esa ley de amparo, de hecho, se preveían eh, casos y protección especial para los ejidatarios. El amparo en materia agraria era completamente diferente del amparo en materia, en cualquier otra materia, vamos, penal, civil, lo que fuera. Precisamente
precisamente para que fuera más proteccionista el juicio de amparo hacia los núcleos agrarios. También Cárdenas va a tener un sano manejo de la economía nacional, una balanza de pagos equilibrada, y en realidad el gobierno de Cárdenas vive una cierta bonanza económica en los años 30, ya recuperándose también de lo que supuso la Revolución Mexicana. Se funda el Instituto Politécnico Nacional y sobre todo el impulso a la educación básica, que ya existía, la educación básica, eh, ya se había creado desde el gobierno de Álvaro Obregón la Secretaría de Educación Pública, pero con Cárdenas se amplía completamente la educación básica, obligatoria y del Estado. También fomenta la creación de los grandes sindicatos y, por lo tanto, el corporativismo. Cárdenas es el ejemplo vivo de el populismo en su sentido más amplio. ¿Por qué razón? Nosotros en México tenemos la noción de que el populismo es malo. Esta es una noción un poco sesgada, pero por aquel entonces se hablaba de que el gobierno tenía que ser eh, popular. Y no solamente popular en que la gente lo quisiera, sino que buscara el apoyo del pueblo y solamente lo podía lograr pues dando cosas al pueblo. La tesis que en ese tiempo existía era la del estado de bienestar, que decía el estado de bienestar que las personas tenían que tener lo mínimo para poder vivir, cuando menos, y esto tenía que ser proveído por el Estado. Es cuando surge la seguridad social en México. De hecho, en el periodo cardenista se va a proponer, en el periodo de Cárdenas se propone la creación del Seguro Social y en el periodo de Ávila Camacho se materializa la creación del Seguro Social. En un momentito vamos a platicar de qué implicaciones tuvo la creación del Seguro Social para que no creamos tampoco que nace como la institución deficiente que conocemos hoy. Realmente el Seguro Social era una de las instituciones de vanguardia a nivel mundial. Hay un manejo de relaciones internacionales de, de Cárdenas muy interesante porque los gobiernos cardenistas, los dos gobiernos cardenistas son más bien para ver al interior, no se preocupan tanto por las relaciones exteriores. De ahí que Cárdenas va a buscar la nacionalización de muchas empresas y va a buscar darle cumplimiento a estos preceptos constitucionales que estaban de que el Estado es dueño del suelo, del subsuelo, etc. Se dice muchas veces cuando hablamos de Cárdenas, es muy común que digamos, la expropiación petrolera. Sí, la expropiación petrolera es una de las cosas que hizo Cárdenas, pero quizá es la menos célebre de todas las que hizo. Cárdenas tenía más bien un programa social integral. El objetivo era activar y reactivar la economía nacional y además siempre buscando la manera de que el pueblo obtuviera beneficios por parte del gobierno. Es un periodo muy paternalista. El Estado se procede como si fuera el papá de los mexicanos para proveerles pues de todo, de salud, de educación, de todo. Inclusive, reitero, es cuando surge esta idea de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Porque muchas veces nosotros escuchamos seguro social y lo asociamos con todo lo malo que se ha dicho del Instituto Mexicano del Seguro Social,
pero no asociamos que el Seguro Social es una institución que tiene un objetivo que es la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Bueno, sí efectivamente implica salud, como sucede, vamos, el seguro social lo asociamos con hospitales y con clínicas, sí implica salud, pero no es lo único que implica. La seguridad social es un concepto muy amplio que implica el mejoramiento del nivel de vida de la población. Y entonces esto quiere decir salud, educación, vivienda, alimentación, esparcimiento. El seguro social, en sus inicios, no solamente se dedicaba a tener hospitales mal atendidos. De hecho, para empezar, el seguro social se crea como una institución para dar salud a los trabajadores, sí, para proveer servicios de salud a los trabajadores, pero también para proveerles esparcimiento, vivienda, eh, vamos, toda esta gama de cosas que implica la seguridad social. Quizá la única en la que no entraba tanto era en la educación y aún así podemos decir que el seguro social en aquellos entonces sí tenía funciones de educación. ¿Por qué? Porque cuando se crea el seguro social, se decide que sí, va a tener hospitales, va a tener clínicas, pero también va a ser dueño de teatros, de parques recreativos, em, inclusive lo que hoy conocemos como el Parque Acuático de Huastepec era del Seguro Social. Y no era el único, había muchos. Alrededor del país existían muchos balnearios y centros recreativos del Seguro Social. Había teatros como el Teatro Hidalgo en la Ciudad de México que eran del Seguro Social. Eh, También un proyecto muy ambicioso que ya se verá en los años 50 y 60, ya es una consecuencia, eh, el proyecto de crear unidades habitacionales del Seguro Social que están plagadas a lo largo del país. En la Ciudad de México hay muchísimas. Unidades habitacionales del Seguro Social que tienen pues casas, obviamente, pero que el objetivo no era vender esas casas. Esas casas eran del Seguro Social y el trabajador pagaba una renta congelada para esas casas, para poder ocupar esa casa, y mientras el trabajador siguiera trabajando en la empresa donde estaba, pues le iban a descontar la renta y podía vivir en esa casa cómodamente todo el tiempo, nunca lo iban a sacar de esa casa porque esa casa era propiamente del Seguro Social. El, el tema es que el Seguro Social implicaba atender todas estas cuestiones que no solamente se centraban en salud. Un trabajador asalariado con Seguro Social tenía acceso a la prestación de obtener una casa en renta congelada. Y cuando digo renta congelada, quiere decir que si había una renta de 500 pesos por la casa, pues esa renta nunca iba a aumentar. Podían pasar los años y la renta seguiría siendo de esa cantidad. No iba a aumentar nunca. Y obviamente no solamente era para el trabajador, sino para toda su familia, el tener servicios de salud que en aquel entonces estaban a la vanguardia e implicaba también tener acceso a ciertos talleres y ciertos beneficios que le daba el hecho de estar asegurado ante el Seguro Social. Esta propuesta nace con Cárdenas y se concreta con Ávila Camacho, que es quien crea propiamente el Instituto Mexicano del Seguro Social
en 1943. Las políticas públicas del momento eran con la intención de que todas las personas, por el hecho de ser trabajadores, podían tener acceso a un mejor nivel de vida. Algo así, un poco como las prácticas del comunismo, sí, pero Cárdenas en varias ocasiones dijo, nosotros no vemos el comunismo como se ve en la Unión Soviética. O sea, ellos no pretendía Cárdenas que se hiciera un sistema como el sistema soviético, sino él buscaba más bien un sistema en donde el Estado le proveyera a los mexicanos de lo necesario, de lo mínimo indispensable, que sería una casa, que sería un esparcimiento, educación, salud, siempre y cuando trabajaras. Y entonces tu sueldo lo pudieras gastar en otras cosas. Vamos, que tu sueldo lo pudieras usar para comer y para otras cosas y no te estuvieras preocupando por cuestiones como la educación, como la salud, como que esas son cuestiones que, decía Cárdenas, son propias del Estado. El Estado tiene que proporcionarlas. Así las cosas, por supuesto, el modelo cardenista durante los primeros años tarda un poco en consolidarse, pero ya en el periodo de Manuel Ávila Camacho se puede decir que está bien implementado el modelo cardenista y van a subsistir muchas de sus políticas, pero también muchos de sus defectos durante mucho tiempo después de que termine el cardenismo. Ya veremos en sucesivas clases cómo es que toda esta situación fue poco a poco desembocando en una crisis del Estado mexicano. Pero en estos años 30, 40, el Estado mexicano empieza a tener un crecimiento económico muy acelerado porque además se comienza a industrializar el país. La creación del Seguro Social nunca hubiera sido posible si no fuera porque comienzan a llegar las grandes industrias a México a poner sus plantas, a requerir trabajadores y la gente empieza a migrar del campo a las ciudades. Entonces, obviamente, las personas que llegaban a las ciudades tenían como prioridad obtener un trabajo que además les permitiera tener todas estas prestaciones de las que estoy hablando. Las ciudades empiezan a crecer. Es el llamado milagro mexicano. Es un periodo al que llamamos también el milagro mexicano, porque podemos decir que México pasa de ser un país rural a ser un país netamente urbano. Sobre todo las grandes ciudades son ahora grandes urbes precisamente por la industrialización del país. En aquellos años la Ciudad de México era muy pequeña, inclusive lo que es propiamente la Ciudad de México se circunscribía al centro de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, y el presidente incluso despachaba en las afueras, que es Chapultepec. En el castillo de Chapultepec residía el presidente e inclusive en el periodo de Cárdenas se crea a unos pocos metros de Chapultepec la residencia oficial de Los Pinos, que hoy ya no es la residencia presidencial, pero se crea como la residencia presidencial ahí también en Chapultepec, en, en Molino del Rey, se crea esta, esta residencia oficial con una finalidad muy específica, que el presidente pueda despachar desde ahí, desde la periferia de la ciudad, y lo haga de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque el presidente, de hecho, desde hace tiempo, que ya no reside en Palacio Nacional, ya no era necesario que residiera en el despacho presidencial en Palacio Nacional, que es y está en el mero centro de la capital, y ahí empiezan a surgir muchas de las industrias que poco a poco se van a plagar a lo ancho de la ciudad. La mancha urbana de la Ciudad de México comienza a crecer hacia el norte.
veremos más adelante cómo creció tanto la mancha urbana, pero baste decir que las grandes ciudades del país se hacen todavía más grandes, comienzan ahora sí a ser ciudades y no pueblos grandes, sino ciudades verdaderas en donde hay todos los servicios. Es también en el periodo de los años del cardenismo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y durará 6 años hasta 1945, prácticamente todo el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, y es precisamente en ese periodo en que México entra en la guerra, pero se ve favorecido por haber entrado a la guerra. A diferencia de otros países y sobre todo los países europeos, México se ve favorecido porque la industria que se encuentra en México ya está consolidada y lo que sucede es que se comienza a vender toda esta mano de obra al extranjero. Todo lo que las potencias que están en guerra no producen, se produce en México y entonces se exporta. Hay un auge de las exportaciones enorme en el periodo de Ávila Camacho y eso genera más empleo. Es decir, las tasas de desempleo bajan, la inflación está prácticamente en ceros. México realmente en esos años tenía una amplia capacidad de pago y es quizá el único periodo en la historia de México en la que México produce lo que consume, no importa, pero además exporta. Exporta lo que no necesita. En el periodo de Ávila Camacho comienza a hacerse un poquito más grande esta brecha, se empieza a importar algunas cosas, pero se exporta muchísimo más de lo que se importa. Por lo tanto, México en esos años, reitero, tiene una bonanza económica increíble. El periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho es el último periodo presidencial que fue encabezado por un militar. Eh, el cardenismo tenía también como propósito pasar la estafeta a gobiernos civiles. La creación del Partido Nacional, Partido de la Revolución Mexicana, perdón, tenía como intención que ahora los gobiernos fueran civiles. Y entonces el presidente de la República, que era en un principio Cárdenas, tiene la facultad de nombrar al candidato de ese partido para que a su vez pueda contender a la presidencia, pero sucede algo muy curioso. Como el gobierno es el que hace las elecciones, pues va a ganar el candidato que el gobierno ponga. Esta es una práctica que, si bien nació con Calles, se perfecciona aquí. El presidente no va a quedar atrás de su antecesor. El presidente que se va, como alguna vez lo dijo Felipe Calderón, el que se va se calla. Y esto es algo que va a suceder a partir del periodo cardenista. Es un acuerdo tácito. El presidente nombra a su sucesor, después de 6 años nombra al sucesor, y entonces este sucesor, a partir de que es ungido como presidente, ya finalmente va a ser el nuevo mandamás y el anterior se tiene que retirar afuera de la vida pública. El general Cárdenas lo hace y posteriormente el general Ávila Camacho también lo hace. Manuel Ávila Camacho elige a Miguel Alemán Valdés como su sucesor, por primera vez un civil y no un militar. Y es cuando va a comenzar un periodo de consolidación del priismo en lo que podemos llamar los años dorados del PRI. Los años finales de los 40, 50, 60 son los años dorados del priismo en los cuales la bonanza económica que se venía teniendo del periodo cardenista sigue en aumento
el milagro mexicano continúa y será hasta la década de los 70 que la crisis explote. Vamos a ver el por qué, porque no es culpa de Cárdenas, ni de Ávila Camacho, ni de... No, la crisis que viene en los años 70 es, podemos decir que una crisis de malos manejos y que además una serie de malas decisiones durante la década del 70 y del principios de los 80, bueno, casi toda la década de los 80, que va a minar todos estos beneficios que había tenido la economía nacional en el periodo cardenista y en los años dorados del priismo en los años 50 y 60. Cabe mencionar que no había democracia en el país. Es decir, efectivamente había elecciones, pero esta vieja práctica porfirista de que las elecciones estaban amañadas continúa en el periodo cardenista y continúa para la posteridad. Esto es muy importante entender, que la democracia en México no se entendía como la entendemos nosotros y eh, el partido político de la revolución es considerado el único partido legitimado para ganar las elecciones. Entonces de ahí que el candidato que es ungido como candidato de ese partido en automático va a ser el nuevo presidente de la República. Vamos a ver cómo también esta práctica del dedazo va a ser nociva un poco más adelante. Quédenos claro que en el periodo cardenista lo que hace posible todo esto es el corporativismo, que comienzan a surgir los sindicatos, los grandes sindicatos, y no solo eso, las federaciones de sindicatos y las confederaciones de sindicatos. De ahí que surgirá la CTM, que no es lo que están pensando. La CTM es la Confederación de Trabajadores de México. Y también organizaciones agrarias. El PRI y su antecesor, el Partido de la Revolución Mexicana, estaban basados en tres sectores: el sector obrero, el sector campesino y el sector popular. Y la idea era tener organizaciones de estos tres sectores eh, en forma de corporaciones, que eran las que finalmente daban apoyo o no a determinado político, y que finalmente era respaldado por el presidente. De ahí que las elecciones se veían como democráticas en la medida que tenían el respaldo del sector campesino, el sector obrero y el sector popular. Platicaremos un poco más adelante cuál fue el fallo de toda esta situación y por qué cuando, cuando finalmente se promete cambiar este sistema, los mexicanos lo ven con tan buenos ojos en el año 2000 y en el 94, pero antes realmente se veía como que, bueno, siempre y cuando haya un respaldo del sector obrero, del sector campesino, del sector popular, los tres sectores del PRI, respaldan a este sujeto que además es electo por dedazo por el presidente, bueno, pues entonces el presidente, el nuevo presidente va a tener la mayoría. También recordar que México vivía en un presidencialismo puro, prácticamente. El presidente tenía prácticamente todo el poder, a pesar de que existían los tres poderes. El legislativo y el judicial se veían diezmados frente a las facultades constitucionales y metaconstitucionales del presidente de la República. Por esa razón es que el PRI tiene tanto éxito en la década del 50, del 60, y se va a extender 70s y 80s. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema. En esta ocasión no hay actividad para la próxima semana más que la guía que voy a dejar en la plataforma. 10 preguntas que ustedes tienen que elaborar y entregarlas a más tardar el día lunes.
y son 10 preguntas de los temas que hemos visto, pregunta con su respuesta, y yo con base en esas preguntas puede que ponga alguna de las que ustedes indicaron, no es garantía, pero la tarea que se les queda más importante es estudiar los temas del segundo parcial para poder aplicar el examen dentro de 8 días. Muchas gracias, que tengan un excelente día.